Si alguno de ustedes, varios de ustedes, por los que veo amigos con los cuales hemos resuelto algunas controversias, otros con los cuales estamos en plena controversia, etcétera, sabemos bien que la construcción, muy a pesar de los amigos ingenieros y la ingeniería por ende, que se precian de ser ciencias exactas, debido a las controversias y diversas ocurrencias que ocurren en ellas, termina siendo una ciencia no exacta. Llamo la atención a lo siguiente: quien hace un proyecto, quien hace la ingeniería, está suficientemente capacitado para hacerlo. Eso no está en duda. No está en duda la capacidad de la ingeniería nacional o de la ingeniería extranjera. Pero sin embargo, el ingeniero John Abernethy dijo en algún momento que la última obra que acabó dentro del precio y dentro del plazo fue el Canal de Panamá. Y eso fue hace más de 100 años. ¿Para qué traigo estas reflexiones? Porque es obvio que quien hace ingeniería lo que tiene es el resultado de un proceso en el cual trae y diseña y desarrolla documentos que se han llamados planos, especificaciones y que finalmente tienen un expediente técnico, que son hechos con el mejor saber y entender y aplicando las correctas normas de la ingeniería. Eso no quiere decir que durante la ejecución de la obra exista en el mundo un proyecto que nunca esté sujeto a tener alguna falla o alguna omisión. Eso no existe. Y eso tiene una explicación. Y quiero partir de un ejemplo. Imaginémonos que tenemos que construir este auditorio. Estamos en Lima, se han hecho estudios de suelos muy cerca del lugar donde está ejecutada esta obra, y pensemos por un momento que la norma de construcción y de diseño nos pide que hagamos 2 calicatas o 3 calicatas, que son huecos en el suelo que luego se sacan como corcho para ver cuáles son los estratos de los cuales está conformado este suelo. Y este ingeniero no solamente cumple con las 2 o 3 calicatas, hace una más. El ingeniero tiene un margen de seguridad, se precia de ser Juan Seguro y hace una calicata más. La información que tiene es muy buena y lo va a llevar y le va a dar esa información seguridades de que lo que él proyecte, miren el nombre, proyecte, piense que esto va a funcionar bien de esta manera, de acuerdo a las normas de ingeniería, ¿ok? Va a tener tal resultado. Él aplica sus conocimientos y tiene un proyecto. Perfecto. Al momento que de repente se ejecutó esta construcción, se encuentra una piedra, o se encuentran arcillas, o se encuentran diferentes temas que no habían aparecido en las calicatas que él había hecho. ¿Podemos descalificar por eso al ingeniero? La respuesta es obvia, la respuesta es no, no podemos. Entonces, para que haya ingeniería perfecta en este ejemplo, deberíamos haber hecho un hueco en cada lugar que era necesario para construir. ¿Estaría la universidad o cualquier propietario dispuesto para tener un proyecto perfecto a hacer el hueco entero para no tener la duda de que algo puede salir mal? No. La respuesta nuevamente es obvia. ¿De qué se trata entonces? Se trata de saber que la naturaleza técnica del proyecto hace que durante cada una de estas etapas se vayan tomando decisiones eficientes para que las partes puedan lograr los objetivos. Haciendo esta introducción, ¿cómo se vienen resolviendo los conflictos en construcción en esta actividad? En primer lugar, tenemos al Poder Judicial peruano, evidentemente célere, especializado e imparcial. En el otro lado tenemos el arbitraje, que es un excelente método y estamos acá discutiendo y aprendiendo de los diferentes expositores. Pero, ¿qué pasa? A veces el arbitraje tiene una desventaja y es la siguiente. En primer lugar, puede tomar un tiempo razonable para emitir un laudo informado, un laudo bien informado. Perfecto. Pueden ser 8 meses, puede ser 1 año, pueden ser 2 años. Hay obras que no llegan al año. Tenemos un primer problema, un primer inconveniente. Y por otro lado, lo que llevamos los abogados a los arbitrajes muchas veces no es lo que pasó en la obra.
Lo que terminamos llevando, y para eso nos han entrenado en la universidad, es llevando un caso que finalmente es resuelto por el tribunal arbitral. Paralelamente hay otra serie de métodos arbitrales prearbitrales como pueden ser la mediación, la conciliación, etc. En medio de esto, podemos entonces llegar a una primera conclusión preliminar todavía, y es la siguiente. Es realmente importante que una obra y las partes del contrato de construcción puedan resolver sus discrepancias, sus diferencias, sus controversias lo antes posible y de la manera más informada a través de los profesionales que tengan la mayor cantidad de experiencia e información en la obra, porque finalmente se trata de una obra, se trata de un proyecto. Entonces debe resolverse de manera rápida e informada y por gente que sea especialista en el tema. Dicho esto, les presento, a los dispute boards o las juntas de resolución de conflictos. ¿Qué son las dispute boards? Son juntas de neutrales, y esto es bastante importante reiterarlo, expertos que toman decisiones sobre controversias en las obras en un plazo muy, muy corto. Si utilizamos el estándar FIDIC, se toman dentro de los 84 días de solicitado la emisión de la decisión del adjudicador o del revisor. En otras latitudes, en Inglaterra solamente se toman 42 días para tomar decisiones. ¿Se pueden tomar decisiones informadas? Somos en la posición de que sí, que es posible, más que en 42, en 84 días, tomar decisiones suficientemente buenas para que la obra llegue a buen puerto. Dicho esto, queremos decir algo que también es importante compartir con ustedes esta noche, y es lo siguiente. Esto es un eslabón en la cadena, esto no reemplaza al arbitraje. Quiero reiterar eso, por favor. Se trata de decisiones que de acuerdo a lo que las partes hayan pactado, solucionan los problemas en el momento y son aplicadas por las partes en el momento, ya en la obra. Imagínense una obra en la cual un contratista está reclamando, por decir un número, 100, y pagarle al contratista es algo que aseguraría la conclusión de la obra. El señor propietario puede decir, pero de repente 100 es demasiado. Si nos vamos a un arbitraje podemos tomar 8 meses. Pero si el adjudicador dice, vamos, procedemos, y procedemos ya, pero no son 100, son 80, son 70, son 50, la obra se acaba. Y finalmente, la parte que discrepa con lo que mencionó el adjudicador o el revisor, lo lleva a arbitraje, donde perfectamente podemos tomarnos los 8 meses o el año o los 2 años que sean necesarios para llegar a la conclusión que sea necesaria. Entonces, los dispute boards son parte de un sistema integral de solución de disputas, donde no se deja de lado al arbitraje, por el contrario, es una parte anterior del arbitraje, es la parte de un procedimiento orgánico, integral de solución de disputas. Es por eso que organismos internacionales como la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, la FIDIC, o la Cámara Internacional de Comercio, los recomiendan. ¿Qué carácter tienen sus decisiones? Como lo hemos adelantado, las decisiones pueden ser impugnadas en vía arbitral. No se trata de un arbitraje, se trata de un tema prearbitral. Y como son un tema prearbitral, un requisito prearbitral, un requisito haber cumplido con ir hacia la Junta, hacia los DAP o hacia los dispute boards, se considera que como requisito prearbitral, si yo necesito llegar al arbitraje, el tribunal va a evaluar si se ha cumplido con seguir el procedimiento. Al respecto, tengo que adelantar algo. Tenemos que cambiar la percepción de que se está creando un obstáculo más para que finalmente, a través del tribunal arbitral, las partes resuelvan la controversia. Es lo opuesto.
se trata de explorar a través de un procedimiento anterior al arbitraje y prearbitral, de conocer si esa decisión informada y especializada es suficiente, en primer lugar, para concluir la obra o solucionar la controversia, y en segundo lugar, para reconocer los derechos de ambas partes. Tipos de las Dispute Boards. En primer lugar está la figura de la Dispute Adjudication Board, o DAB. ¿De qué se trata esta primera figura? Estos neutrales o este neutral toma decisiones que por acuerdo de las partes se tienen que implementar de manera inmediata. Es decir, causan estado. Son obligatorias para las partes y son decisiones finales. Son decisiones que se implementan de una vez en el mundo contractual de aquel proyecto. Si alguna de las partes que va a acatar esta decisión considera que su derecho no ha sido reconocido en esa decisión, puede recurrirla a un tribunal arbitral. En segundo lugar están las DRB, las Dispute Review Boards, en el cual la diferencia está en que lo que terminan emitiendo ellas no son decisiones, sino solamente son recomendaciones. Sin embargo, les debo decir que a pesar de que una recomendación tiene, vamos a equipararla, el sentido de una opinión, como debe ser emitida por alguien que conoce del tema y que tiene un buen nivel de información, generalmente no se recurren al tribunal arbitral. ¿Ok? Tienen el valor de una opinión. Luego viene la Combined Dispute Board, en la cual lo que se emite es una recomendación en principio. Sin embargo, cualquiera de las partes puede solicitarle a la otra y a los miembros de este panel que la decisión se convierta en obligatoria. Si la otra parte así lo acepta, entonces pasamos de tener una simple revisión o opinión a una decisión obligatoria. No siempre se hablan de paneles. También es posible que hayan, a pesar de que el nombre no cambia, paneles unipersonales o plurales. Y cuando son plurales siempre se busca un número impar, mayormente son 3. Y acá viene un tema importante. Existen dos tipos también por la permanencia en el encargo de Dispute Boards, y es la siguiente. Existen juntas que se nombran de manera permanente, es decir, desde el comienzo de la obra hasta la liquidación de la obra. Estas personas están permanentemente nombradas y tienen acceso, tienen el deber de ir a la obra. Reciben los informes todos los meses, se reúnen con ambas partes, leen los planos, conocen el programa, conocen lo que está pasando. Entonces, a estos paneles permanentes, el nivel de información no le es extraño, al contrario, le permite tener un mejor conocimiento de las cosas. Por el contrario, también las partes dicen, pero ¿para qué yo voy a tener a alguien que de repente no necesito? Entonces se nombran de manera ad hoc o estando nombrados intervienen solamente cuando ya existen controversias. Algunas características de la Dispute Boards. La primera es la imparcialidad. Los miembros de una Dispute Board tienen que ser neutrales a los intereses de las partes. En segundo lugar, y ya lo hemos mencionado, está la especialidad. Es por eso, y haciéndole acá honores a Carlos, la mayoría de adjudicadores o de revisores son ingenieros y no son abogados. Sin embargo, existe un número al menos creciente de abogados que también son miembros de estos paneles. En tercer lugar está la proactividad. Si bien es cierto, especialmente en FIDIC, que los miembros del panel están para resolver controversias, esa es una parte de su función. Otra parte de la función de los miembros del panel es la siguiente. Ellos tienen una función informal consultiva, preventiva,
Pueden emitir opiniones si las partes, por ejemplo, están de acuerdo en adelantar, en pedir cuál es su opinión, señores miembros de este panel, en relación a tal tema, de tal manera que los guían y los ayudan en la administración del contrato, con lo cual se terminan evitando las controversias que finalmente tendría que decidir. Especialmente cuando tenemos juntas permanentes, el nivel de información es muy alto. Es muy alto porque están desde el principio hasta el final. Entonces no se da la oportunidad a que las partes actúen de manera estratégica, sino que él conoce qué pasó de los eventos. Él no va a ser informado por las partes de la posición que tienen sobre un evento. Estas personas conocen del evento, conocen qué pasó, van a la obra, están en la obra, pertenecen en la obra unos 3, 4 días hasta que se quedan satisfechos y luego regresan a sus países o regresan a la ciudad. Pero van a la obra, la conocen, son informados además de los temas del supervisor, de dinero, de todo. Y finalmente, esto llevado o vinculado al tema de la proactividad, disculpen, hace que haya una previsión. Y al haber previsión, se evitan los problemas. ¿Qué tipos de dispute boards se emplean? Fundamentalmente son dos las instituciones que tienen cláusulas modelo o las recomiendan. Y la primera es la Cámara de Comercio Internacional, y ellos han preparado cláusulas modelo, y ellos dejan a las partes que sean quienes decidan si emplean a un adjudicador, a un revisor o la forma combinada de dispute board. No obstante, el FIDIC sí hace lo siguiente. El FIDIC nos da los famosos modelos FIDIC, que finalmente terminan siendo un arco iris. ¿Por qué? Porque tenemos el libro rojo, y el libro rojo está hecho para situaciones en el cual la obra va a ser ejecutada a precios unitarios y la ingeniería ha sido desarrollada por el propietario. En este caso, el FIDIC recomienda que se use a un adjudicador, es decir, que las decisiones sean obligatorias para las partes. Si por el contrario tenemos que usar el libro amarillo, el FIDIC vuelve, el libro amarillo que cubre la situación en la cual se trata de una planta y la ingeniería es entregada por el contratista, se usa nuevamente al adjudicador. Y de lo mismo es en el tema del libro plateado, que son temas donde el suma alzada significa que el contratista está con un precio cierto y sin reajustes, de manera absoluta, vuelve a recomendar la adjudicación. No obstante, recomienda que las partes exploren si pueden usarse en estos casos la revisión. Experiencia internacional y nacional de las dispute boards. Estos modelos y estos contratos son bastante recomendados por las entidades multilaterales. El Banco Mundial, por ejemplo, las viene usando. Es más, las entidades multilaterales ya tienen dentro del arco iris de formatos internacionales de contratos de construcción el propio. Es el famoso modelo rosado o el armonizado, que nuevamente nos trae la adjudicación como el método correcto de emplear, pero nuevamente esta es una recomendación. Entonces las instituciones multilaterales, los bancos, al llevarlo por todo el mundo, porque vienen los préstamos, recomiendan su uso, con lo cual son usados en diversos países, como vamos a ver. Sin embargo, la creación del modelo como tal está en América del Norte, específicamente en Estados Unidos, y la primera mesa como tal es creada en 1975. El cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos lo emplea desde prácticamente entonces, sobre todo desde 1980 en adelante, y también viene siendo empleado en Canadá. En Europa se usa en el Reino Unido. De ahí, por ejemplo, les traje el ejemplo. Ellos quieren que el adjudicador o el revisor se pronuncie en un tiempo muy corto, 42 días. En Bélgica, en Bulgaria, en Dinamarca, en Italia, en Polonia y en Rumanía. Sin embargo, el primer
el primer dispute board que salió del Reino Unido o de Estados Unidos fue en América Latina. Se experimentó en América Latina y específicamente en la represa de El Cajón, en Honduras. Y fue un éxito. Quedó satisfecho el contratista y, por supuesto, que también el propietario. Se viene usando en Panamá, en los proyectos de la bahía, de saneamiento de la bahía, por ejemplo, en Chile, en los proyectos de Codelco, en Brasil, en Colombia, en Nicaragua y en el Perú. En Asia, en la China y en la India, donde es conocido por todos que se vienen ejecutando muchos de los más importantes proyectos de infraestructura del mundo. En África, en Etiopía, en Mozambique y en Sudán. Y estos son donde se vienen usando, estos son los países donde se vienen usando las mesas o las juntas. Ahora hablemos un poquito del tipo de proyectos. El tipo de proyectos tienen que ser proyectos complicados, donde haya un funcionamiento. Esto no es recomendable para una obra pequeña. Imagínense además que uno tiene que invertir en mantener a una junta durante todo el proyecto. Personalmente, considero que mientras más informados están estas personas, mejores decisiones pueden tomar. ¿Cómo funciona? En primer lugar, las partes tienen que ponerse de acuerdo en cuántos miembros van a tener su junta. Se designan, y una vez que ellos son designados y aceptados por ambas partes, se suscribe un convenio trilateral. Un convenio trilateral porque es un convenio entre cada miembro del panel o de la junta con el contratista y con el propietario. Con respecto al convenio trilateral, alguna parte que no quiere implementarlo, así lo haya firmado, trata de escaparse de la siguiente manera, trata de no firmar el convenio trilateral. El FIDIC viene trabajando en cómo corregir ese tema. ¿Cómo funciona? En primer lugar, en los contratos FIDIC y en las guías FIDIC está mucho del procedimiento. Pero quien finalmente, en una suerte de competence termina poniendo el procedimiento a través de una guía, son los propios miembros del panel. ¿Cuándo lo establece? La establece en la primera visita. Y visita la obra de manera regular. El FIDIC, por ejemplo, recomienda no antes, en intervalos no menores de 90 días, pero no mayores de 140 días. ¿Qué implica eso? Que al menos 3 veces al año está la junta completa o el adjudicador revisando cada aspecto de la obra, tomando información. Cuando tú no sometes una decisión, sino que tiene que dar algún anuncio a las partes, sus resoluciones, si las equiparamos con el arbitraje, se llaman directivas. Y finalmente tienen facultades inquisitivas, pero cuando ya ha sido sometida una controversia a su conocimiento. Antes de ello, sus facultades inquisitivas son bastante limitadas. Una vez que existen discrepancias y se necesita que el adjudicador o el revisor nos dé un pronunciamiento, se entiende que, como mencionó Carlos, que ya tenemos un reclamo. Y como ya tenemos un reclamo, el adjudicador o el revisor tiene un plazo muy corto, 84 días para pronunciarse. Entonces, dentro de esos 84 días, se presenta la solicitud, 14 días, se da la respuesta, 14 días más, se hace una visita, se hace una audiencia en obra para ver exactamente de qué se trata, y luego el resto del tiempo, básicamente el adjudicador o el revisor se lo toma en elaborar su decisión, que tiene que ser evidentemente motivada y basada en temas técnicos y en temas contractuales. Si las partes, una vez emitida la decisión del adjudicador o la opinión del revisor, no están de acuerdo con ellos, tienen que cursar un aviso de insatisfacción dentro de los 28 días siguientes. Con ese aviso se empieza ya la etapa arbitral. Imaginemos que tenemos una junta en la cual hemos querido tener un DAB, es decir, con un adjudicador o con adjudicadores, donde la decisión es de todas maneras aplicable para las partes. Las partes la han hecho obligatoria.
En este caso, ¿las partes están vedadas de pedir opinión al panel o al adjudicador? La respuesta es no. Si ambas partes están de acuerdo, se puede pedir la opinión del adjudicador, aunque no haya controversia. Ojo, todavía no hay controversia, pero se le puede decir, señor, dé una opinión sobre este aspecto en específico. Las partes lo que quieren es administrar correctamente su contrato. Esa opinión, sin embargo, no le es obligatoria si el tema llega a controversia para el adjudicador, porque lo hace con un estado de información distinto. Dentro de la asistencia informal, consultiva y preventiva, ya mencionada un poco antes a ustedes, debo decirles de que en las visitas es normal y es usual que el adjudicador le dé tareas para las partes. Les voy a dar algún ejemplo. En una obra vial, por ejemplo, las partes y el adjudicador pueden sentarse a ver la programación de la obra, el calendario de ejecución de la obra. Si el adjudicador en su experiencia ve que el plazo puede ser afectado, él directamente pregunta que se le informe como una tarea cuáles son las acciones de mitigación que van a hacer las partes para que este eventual evento no afecte o afecte al menos posible tanto el plazo como el resultado económico de la obra. Y eso es sumamente importante, sumamente importante. Gracias. Algunos temas que regularmente se someten a las juntas de adjudicación o de revisión. El primero son los gastos y costos. En el sistema internacional de contratación en construcción, más allá que sea privada o pública, no necesariamente, por ejemplo, por dar un ejemplo, se entiende el concepto de gastos generales como lo tenemos arraigado en el Perú, donde tenemos un gasto general variable, un gasto general fijo. Es por eso que, por ejemplo, el FIDIC habla de gastos y costos. Entonces, ¿de qué se trata? De reconocer lo realmente incurrido, repito, lo realmente incurrido, que esté vinculado al hecho generador, en segundo lugar, y en tercer lugar, que haya sido incurrido de manera razonable, dentro de las reglas de la buena fe contractual. Muchos contratistas, no solamente en el Perú, sino en el extranjero, esperan que se les pague de repente un reconocimiento de algún gasto de la manera como están acostumbrados a hacerlo. En este tipo de contratos, en el contrato FIDIC, lo que vale es es el gasto realmente incurrido, gasto y costo realmente incurrido. En segundo lugar, otro tema que también se sujeta en mucho a las opiniones o a las decisiones de las juntas son las variaciones. ¿Variaciones a qué? Al alcance de la obra. ¿Está esto dentro del alcance de la obra o no lo está? Vale decir, ¿está dentro del alcance de las obligaciones que el contratista tiene que hacer o no? Y si no lo es, esto es un famoso adicional. El nombre es variación, es cambio. Reajustes, eso es otro tema también que es bastante importante. Y al respecto, por ejemplo, el FIDIC, que si bien lo admite y trae una fórmula muy clara al respecto, también parte de un tema en que los precios del contratista son suficientes. Se parte bajo un principio de suficiencia del precio que es bastante necesario de entender. Y finalmente, como ya lo hemos entendido, los temas de los plazos y programación. Y al respecto me voy a detener medio minuto. La programación en un contrato FIDIC, la calendarización, el cronograma, no es como lo entendemos en la contratación pública peruana, donde tenemos algo que está congelado y que se vuelve a mover cuando hay una ampliación de plazo. Eso es inadmisible en un contrato FIDIC. Lo que se hace es el análisis de los eventos, cómo afectan, y se toman decisiones en ese momento para poder cumplir con el plazo, para reducir el impacto económico. Y si no se puede, se empiezan a hablar de los problemas en ese momento, en la obra, en el momento que sucedieron, no de manera histórica. Decisiones. Se recurren muchas decisiones de los adjudicadores o de los revisores al arbitraje internacionalmente en el Perú. La respuesta es no. No. Si ustedes revisan la
los casos ICC sí van a encontrar casos que lógicamente se someten al arbitraje. Y siendo el ICC y su corte de arbitraje el centro arbitral más respetado, vamos a encontrar algunos casos. De hecho que lo vamos a encontrar. Si ustedes quieren, vamos a encontrar varios. Pero tengan la seguridad que si encontramos 10, hay 80 que quedaron firmes. En el Perú tengo el orgullo de decir que si bien algunas veces el mecanismo en sí no ha sido entendido y ha culminado la decisión en un arbitraje, también he sido testigo que algunas decisiones tomadas por las juntas no han sido recurridas, lo cual obviamente habla bien del adjudicador y de las partes. Para concluir, ¿cuánto me queda, Carlos? Gracias. Algunos puntos a favor y en contra de las juntas y la tarea pendiente. 3 slides. En primer lugar, desincentivan los reclamos infundados. Y eso es muy importante. Como el adjudicador está presente en obra desde el comienzo hasta el final, sabe todo lo que pasó, recibe todos los informes, ha ido a la obra desde cuando no hay controversias y se ha sentado a analizar lo que podría pasar, las acciones de mitigación. A diferencia de los tribunales arbitrales, el adjudicador no le cuentan el caso, él lo conoce y conoce los temas desde antes que se presente. La rapidez, los 84 días, en la ICC son 90, la especialidad, la alta información a la cual tienen acceso los adjudicadores y revisores, y finalmente lo que hace, si quieren, el adjudicador o el revisor es hacer que las partes administren su contrato y tengan un seguimiento técnico permanente de las cosas que pasan. Un tema importante, ustedes me dicen, pero de repente el propietario tiene un supervisor o tiene un ingeniero que lo haga él. Sí, pero es un agente, pues. En cambio, el revisor o el adjudicador es absolutamente independiente a las partes. Puntos en contra, por supuesto que los hay. El primero es cultural. No podemos tomar esto como se tomó la conciliación en el tema procesal. Apúrense, yo tengo que conciliar contigo y apúrate a resolver porque o a decir algo o a ir porque te voy a multar. Pero el interés es conciliar. No, el interés no es conciliar. El interés es llegar a juicio lo antes posible. Entonces, el primero es imbuirnos en la cultura de la adjudicación. El segundo es la falta de especialidad y asistencia. Vuelvo a reiterar, existen profesionales que conocen el tema en el Perú. Lamentablemente, son pocos todavía. Y hablo de la asistencia, y es por eso que la Universidad Católica, a través del documento que nos ha presentado César esta tarde, está haciendo una inversión importante, creo yo, en elaborar el primer reglamento sobre estos temas en el Perú. Es un esfuerzo para asistir a todas las partes y a todos los contratistas. Y otro tema importante, el contrato FIDIC, por usar una expresión de los ingenieros, es autoportante, todo está ahí. No obstante, por temas de política de contratación pública, estos contratos se cambian, hay cosas que se sacan, se borran. Uno conoce el modelo internacional, pero hay cosas que han sido borradas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una invasión de las normas locales, y si quieren del derecho administrativo, del derecho civil, que va en contra muchas veces del sentido de los contratos modelos internacionales, que se basan en el derecho internacional de la construcción que está recogido en la Lex Mercatoria Internacional, en la Lex Ingeniorum. Conclusiones. Estamos ante, creo yo, un excelente mecanismo que no le quita protagonismo a la seguridad jurídica que nos da el sistema arbitral. Todo lo contrario. Es un sistema que lo apoya. Sin embargo, el reto está dado en entenderlo y poder aplicarlo exitosamente en cada proyecto que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jaime Grey.